1. La lluvia caía con fuerza el día en que enterró a sus padres. A sus 27 años, se quedó completamente sola. Su madre, antes de morir, le había entregado un medallón de plata en forma de luna. Nunca te desprendas de esto, le susurró con su último aliento. Y jamás permitas que nadie te haga olvidar quién eres. Además del medallón, Elena heredó la antigua casona familiar y la librería, Sueños de Papel, el lugar donde había crecido rodeada de historias y amor. Durante meses, Elena se refugió entre libros y recuerdos, intentando sanar. Hasta que un día, la campanilla de la puerta sonó y un hombre entró en su vida. Su nombre era, alto, elegante y de sonrisa tranquilizadora, Adrián parecía salido de una novela romántica. Busco un libro sobre segundas oportunidades, dijo. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. No imaginaba que aquel hombre sería el inicio de su mayor pesadilla. 2. Adrián comenzó a visitar la librería todos los días. A veces compraba un libro. Otras, solo se sentaba a conversar mientras ella acomodaba estantes o servía café. Con él, el silencio dejó de doler. Adrián parecía entender cada una de sus heridas. Tus padres estarían orgullosos de la mujer en la que te convertiste, le decía con ternura. Elena sentía que, por primera vez desde la tragedia, alguien la veía de verdad. Poco a poco, las cenas improvisadas se transformaron en paseos al atardecer, y los paseos en besos bajo la lluvia. Un año después, Adrián se arrodilló en el jardín de la casona familiar. No quiero reemplazar lo que perdiste, le dijo. Quiero construir algo nuevo contigo. Con lágrimas en los ojos, Elena aceptó. La boda fue íntima y emotiva. Elena llevaba el medallón de su madre escondido bajo el vestido, convencida de que sus padres la acompañaban en ese momento. Durante los primeros meses, su matrimonio parecía un sueño. Adrián cocinaba para ella, le llevaba flores y la abrazaba cada vez que las dudas la invadían. Ya no estás sola, susurraba. Y Elena le creyó. Sin embargo, en las noches, cuando pensaba que ella dormía, Adrián se encerraba en su despacho y hablaba por teléfono en voz baja. Todo va según lo planeado, murmuró una madrugada. Elena abrió los ojos, pero eligió pensar que había escuchado mal. 3. Los primeros cambios llegaron de forma tan sutil que apenas los notó. Trabajas demasiado, le dijo una mañana, mientras le servía café. Deberías contratar a alguien para atender la librería. Elena dudó. La librería había sido el sueño de sus padres, y ella disfrutaba recomendando novelas y viendo sonreír a los clientes. Pero Adrián insistió con tanta dulzura que terminó aceptando. Poco después, él sugirió modernizar el negocio. Tus padres eran maravillosos, pero tenían ideas antiguas. Déjame ayudarte a llevar la contabilidad. Elena volvió a ceder. Con el tiempo, Adrián empezó a tomar todas las decisiones. ¿Qué libros comprar, qué empleados contratar y cómo invertir las ganancias? Elena ya no reconocía su propia librería. También dejó de pintar acuarelas, una afición que compartía con su madre. Eso es solo un pasatiempo, comentó Adrián con una sonrisa. Deberías enfocarte en cosas más importantes. Incluso comenzó a criticar su forma de vestir. Ese estilo te hace ver infantil. Una mujer casada debe proyectar elegancia. Sin darse cuenta, Elena guardó sus vestidos coloridos y llenó el armario con ropa escogida por él. Cada renuncia parecía pequeña, pero juntas iban borrando poco a poco a la mujer que alguna vez fue. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas en el desván, Elena encontró un retrato familiar. Sus padres sonreían junto a ella, todos cubiertos de pintura y polvo de libros. En la parte trasera, su padre había escrito: Nunca dejes que nadie decida quién debes ser. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa noche quiso hablar con Adrián. Pero al llegar a casa, lo encontró brindando con una mujer desconocida. Una mujer que sonrió al verla como si supiera algo que ella ignoraba. 4. La desconocida se levantó apenas entró en la sala. Llevaba un vestido rojo ajustado, labios del mismo color y una sonrisa demasiado segura. Elena, qué gusto conocerte al fin, dijo con naturalidad. Elena miró a su esposo, confundida. Se apresuró a responder. Ella es una socia que podría ayudarnos a expandir el negocio. Camila extendió la mano, pero Elena percibió en su mirada un brillo extraño, casi desafiante. Durante la cena, Camila habló como si conociera a Adrián desde hacía años. Terminaba sus frases, recordaba anécdotas que Elena nunca había escuchado y se reía con una confianza que la incomodó. Cuando Camila se marchó, Elena no pudo ocultar su inquietud. ¿Desde cuándo trabajas con ella? Adrián suspiró. No empieces con celos absurdos. Camila solo quiere ayudarnos.
Elena guardó silencio, avergonzada por dudar. Sin embargo, en las semanas siguientes, Camila comenzó a aparecer con frecuencia. Reuniones de negocios, llamadas nocturnas, mensajes que Adrián borraba apenas los leía. Una tarde, Elena fue a llevarle unos documentos a la oficina de su esposo. Al abrir la puerta, escuchó la voz de Camila. No te tardes demasiado. Necesito que todo quede a nuestro nombre. Elena se quedó inmóvil. Adrián respondió en voz baja. Solo un poco más. Ella confía ciegamente en mí. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Retrocedió sin hacer ruido y salió del edificio con el corazón acelerado. Esa noche, Adrián la abrazó como siempre y le habló de futuros viajes y proyectos juntos. Pero por primera vez, Elena no encontró consuelo en sus brazos. Mientras fingía dormir, apretó el medallón entre sus dedos. Y juró descubrir la verdad. 5. Durante los días siguientes, observó a con otros ojos. Cada sonrisa parecía ensayada, cada caricia, una distracción. Una tarde, mientras Adrián se duchaba, Elena revisó el escritorio de su despacho. Encontró carpetas con documentos legales, contratos bancarios y escrituras. Su pulso se aceleró al ver su propia firma en varios papeles que no recordaba haber leído. Hipotecas, transferencias, autorizaciones de venta, la librería, la casona y hasta una cuenta de ahorros que sus padres habían creado para ella figuraban ahora bajo una sociedad administrada por Adrián y Elena sintió un mareo. No solo había confiado en su esposo, le había entregado toda su herencia. En el fondo del cajón encontró un sobre amarillento con el sello de un notario. Dentro había una copia del testamento de sus padres. En una cláusula escrita por su madre se leía: si alguna vez dudas de quienes te rodean, sigue la llave que protege la luna. Elena llevó la mano al medallón. Al examinarlo con cuidado, descubrió una pequeña ranura oculta en el reverso. Con un clic suave, se abrió y dejó caer una diminuta llave plateada. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos acercándose al despacho. Guardó todo apresuradamente y cerró el medallón. Adrián apareció en la puerta, con el cabello aún húmedo y una mirada penetrante. ¿Qué estás haciendo aquí? Elena forzó una sonrisa. Buscaba una lapicera. Adrián la observó unos segundos que parecieron eternos. Luego sonrió. Sabes que puedes confiar en mí. Elena sostuvo su mirada y asintió. Pero por dentro, ya no quedaba ni una sola gota de confianza. 6. Esa noche, esperó a que se durmiera. Cuando escuchó su respiración profunda, se levantó en silencio, tomó una linterna y subió al desván. El lugar olía a madera antigua y polvo. Las sombras parecían moverse entre los muebles cubiertos con sábanas blancas. Elena apretó el medallón y recordó las palabras de su madre. Confía en el espejo del desván. Al fondo de la habitación encontró el enorme espejo ovalado que había pertenecido a su abuela. La superficie reflejaba su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. Buscó con cuidado hasta notar una pequeña cerradura escondida en el marco. Introdujo la diminuta llave. El mecanismo giró con un clic seco. El espejo se abrió como una puerta secreta. Detrás había una pequeña caja fuerte. Con manos temblorosas, Elena la abrió. Dentro encontró una carpeta, varias cintas grabadas y una carta escrita por su madre. Con lágrimas en los ojos, comenzó a leer. Hija, si estás leyendo esto, significa que la persona en quien confiaste intenta arrebatarte lo que te pertenece. Tu padre y yo descubrimos que la familia Salvatierra lleva años seduciendo a personas vulnerables para quedarse con sus propiedades. Cuando supimos que Adrián se acercó a ti, intentamos detenerlo. Si algo nos ocurrió, no fue un accidente. Elena dejó caer la carta. El aire se volvió helado. En ese instante, el espejo detrás de ella reflejó una silueta. No estaba sola. Se giró sobresaltada. Pero no había nadie. Solo el silencio. Entonces, las cintas grabadas comenzaron a reproducirse por sí solas. La voz de su padre resonó en la oscuridad. Elena, no confíes en Adrián. Y, por primera vez, el medallón emitió un tenue resplandor azul. 7. El resplandor azul del medallón iluminó el desván con una luz tenue y sobrenatural. Retrocedió, con el corazón desbocado. La grabación continuó. La voz de su padre sonaba agitada, como si supiera que el tiempo se agotaba. Adrián Salvatierra no se acercó a ti por casualidad. Su familia lleva generaciones manipulando y despojando a personas solitarias. Cuando descubrimos sus intenciones, comenzamos a reunir pruebas. La cinta cambió y se escuchó la voz de su madre. Es posible que intenten hacerte creer que estás sola. No les creas.
Siempre estaremos contigo. Elena lloró en silencio. En la carpeta encontró fotografías de Adrián junto a otros miembros de la familia Salvatierra. En una de las imágenes, tomada años atrás, sus padres aparecían discutiendo con ellos frente a la librería. También halló un informe pericial que confirmaba que los frenos del automóvil de sus padres habían sido manipulados. No había sido un accidente. Había sido un asesinato. El dolor se transformó en una determinación ardiente. Pero aún quedaba una última sorpresa. Dentro de la caja fuerte descansaba un antiguo diario perteneciente a su abuela. En sus páginas se relataba la leyenda del medallón de luna. Según la historia familiar, el colgante había sido bendecido para proteger a los Valdés. Cuando su portador actuaba con valentía y amor verdadero, revelaba las mentiras ocultas. Elena apretó el medallón contra su pecho. La luz azul se intensificó. Y en el espejo apareció la imagen de sus padres. No eran fantasmas aterradores, sino reflejos serenos, como recuerdos vivos. Su madre sonrió. Recuerda quién eres. Su padre asintió. Y lucha por lo que es tuyo. La visión se desvaneció. Elena secó sus lágrimas y guardó las pruebas. Ya no era la mujer frágil que Adrián había manipulado. Ahora conocía la verdad. Y estaba lista para recuperarlo todo. 8. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una serenidad que ni ella misma reconocía. Estaba en la cocina, preparando café como si nada ocurriera. «¿Dormiste poco?», comentó él, observándola con atención. Elena sonrió con naturalidad. «Solo estaba recordando a mis padres». Adrián se acercó y le acarició el rostro. «Debes dejar el pasado atrás». Por primera vez, esas palabras no le sonaron reconfortantes, sino amenazantes. Durante los días siguientes, Elena fingió seguir siendo la esposa dócil y enamorada de siempre. Firmó papeles sin discutir, aceptó las reuniones con Camila, sonrió cuando Adrián la abrazaba, pero en secreto hizo copias de todos los documentos y consultó con un historiador y viejo cliente de la librería que conocía desde hacía años. Tomás escuchó su historia sin interrumpirla. «Tus padres confiaban en mí», le confesó. «Si necesitas ayuda, no estás sola». Juntos revisaron las pruebas y descubrieron que Adrián planeaba vender la casona esa misma semana. Elena comprendió que no tenía tiempo que perder. Esa noche, mientras Adrián dormía, ella revisó su teléfono. Encontró mensajes de Camila. «Cuando firmes la venta, desapareceremos juntos. No olvides transferir el dinero a la cuenta en Suiza». Las manos de Elena temblaron. No solo habían planeado arruinarla. Pensaban abandonarla sin nada. Cuando levantó la vista, vio el reflejo de Adrián en la pantalla apagada del teléfono. Él estaba despierto, y la observaba desde la cama. 9. Sintió que la sangre se helaba. Estaba sentado en la cama, con los ojos fijos en ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. «¿Buscabas algo?», preguntó Adrián con una calma inquietante. Elena apretó el teléfono entre sus manos y obligó a su voz a sonar tranquila. No podía dormir. Adrián se levantó despacio y caminó hacia ella. «Estás distinta desde hace días». Le quitó el teléfono con suavidad y observó la pantalla. Sus facciones se endurecieron. «Así que ya lo sabes». Elena retrocedió. «¿Todo fue una mentira?». Adrián soltó una risa seca. «Al principio sí, pero después llegué a quererte. A mi manera». «¿A tu manera?». «Me robaste la vida». Los ojos de Adrián brillaron con frialdad. «Tus padres nunca entendieron que el mundo pertenece a quienes se atreven a tomar lo que desean». Elena sintió que el medallón comenzaba a calentarse sobre su pecho. «¿También los mataste?». Adrián guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. Ellos se interpusieron. La confesión cayó como un golpe brutal. Elena contuvo las lágrimas. «La policía ya tiene pruebas». Era mentira, pero Adrián vaciló. Por primera vez, mostró miedo. Entonces su expresión cambió. «Si no puedo quedarme con tu herencia, tampoco dejaré que tú la conserves». Se lanzó hacia ella para arrebatarle el medallón. Elena forcejeó y el colgante emitió un intenso destello azul. Una ráfaga de viento abrió puertas y ventanas. Los retratos de sus padres cayeron de las paredes. Adrián fue empujado hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Aturdido, la miró con horror. Elena aprovechó el momento para correr hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró y lo enfrentó con firmeza. «Ya no me perteneces. Y tú nunca me perteneciste». Con el corazón latiendo con fuerza, abandonó la habitación. A la mañana siguiente sería el aniversario de bodas. Y Elena sabía exactamente cómo desenmascararlo ante todos. 10. La casona brillaba con luces y arreglos florales para celebrar el primer aniversario de bodas de I.
Familiares, amigos, clientes de la librería y socios de Adrián llenaban el salón principal. Entre ellos se encontraba, impecable en un vestido rojo, convencida de que esa noche marcaría el comienzo de una nueva vida. También estaba, observando discretamente desde el fondo. Adrián alzó su copa y sonrió con seguridad. Brindo por mi esposa, la mujer que me enseñó lo que significa el amor. Los invitados aplaudieron. Elena descendió lentamente por la escalera. Llevaba un vestido azul oscuro y el medallón de luna brillando sobre su pecho. Su serenidad hizo que Adrián frunciera el ceño. Elena tomó la copa que él le ofrecía, pero en lugar de brindar, habló con voz firme. Yo también quiero agradecerte, Adrián. Gracias por mostrarme quién eres realmente. Un murmullo recorrió el salón. Camila se puso rígida. Elena hizo una señal. Tomás conectó un proyector oculto. En la pared aparecieron copias de contratos, fotografías y los mensajes entre Adrián y Camila. Las grabaciones con la confesión de Adrián resonaron por toda la sala. Si no puedo quedarme con tu herencia, tampoco dejaré que tú la conserves. Los invitados quedaron en silencio. Adrián intentó acercarse al proyector, pero Elena alzó el medallón. La piedra emitió una luz azul intensa. En el aire se reflejaron escenas del pasado. Sus padres discutiendo con Adrián, el sabotaje del automóvil y la conspiración con Camila. Los presentes observaron horrorizados. Camila dio un paso atrás. Adrián, dijiste que esto nunca saldría a la luz. Las sirenas de policía se escucharon en el exterior. 2 agentes entraron al salón. Adrián intentó huir, pero fue detenido. Camila también fue arrestada. Antes de ser esposado, Adrián miró a Elena. Nunca encontrarás a alguien que te ame como yo. Elena sostuvo su mirada. Eso no era amor, era control. Mientras se lo llevaban, el medallón dejó de brillar. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que volvía a respirar. 11. La mañana después del arresto, la casona estaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, despertó sin miedo. El proceso legal tomó varios meses. Gracias a las pruebas reunidas y a la confesión de, todas las propiedades fueron restituidas a su nombre. Aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de su condena y reveló otros fraudes cometidos por la familia Salvatierra. La librería, Sueños de Papel, volvió a abrir sus puertas. Elena restauró cada rincón con el mismo cariño que sus padres le habían dedicado. Rescató sus acuarelas del fondo de un armario y colgó sus pinturas en las paredes del local. También volvió a usar vestidos de colores y a reír sin pedir permiso. Una tarde, mientras ordenaba libros de historia, escuchó una voz familiar. Veo que la librería volvió a tener alma. Elena sonrió. Creo que la que volvió a tener alma fui yo. Tomás la invitó a caminar por la plaza y, con el tiempo, esas caminatas se convirtieron en cenas, confidencias y silencios cómodos. A diferencia de Adrián, Tomás nunca intentó cambiarla. La admiraba por su fortaleza y por la ternura que aún conservaba pese a todo. Una noche, Elena subió al desván y observó su reflejo en el viejo espejo. Por un instante, creyó ver a sus padres sonriendo detrás de ella. Se llevó la mano al medallón. Ya no brillaba con luces sobrenaturales. Pero seguía cumpliendo su propósito. Le recordaba que su verdadera herencia no eran la casa ni la librería. Era la certeza de saber quién era. Y esta vez, nadie volvería a arrebatársela. 12. Un año después, la casona de los Valdés volvió a llenarse de vida. La librería, Sueños de Papel, se había convertido en un refugio para lectores, soñadores y corazones rotos. En una de sus paredes, colgó un cartel escrito con su propia letra. Aquí nadie debe olvidar quién es. Cada tarde, el aroma del café se mezclaba con el sonido de las páginas al pasar y con las risas de los clientes. Se volvió parte esencial de ese nuevo capítulo. Su amor nació despacio, sin promesas grandilocuentes ni exigencias, construido sobre respeto, paciencia y verdad. Una noche de primavera, Tomás llevó a Elena al jardín donde años atrás había aceptado casarse con Adrián. Pero esta vez el recuerdo no dolía. Tomás tomó sus manos y dijo: No quiero salvarte, porque tú ya te salvaste sola. Solo quiero caminar a tu lado. Elena sintió lágrimas en los ojos. Y, con una sonrisa serena, respondió: Eso es exactamente lo que siempre necesité. Se abrazaron mientras el medallón de luna reflejaba la luz de las estrellas. Por un instante, una suave brisa movió las flores del jardín y Elena sintió la presencia amorosa de sus padres. No como una despedida, sino como una bendición. Meses después, Elena y Tomás celebraron una boda íntima en la librería, rodeados de libros, amigos y recuerdos felices.
Antes de intercambiar los anillos, Elena colocó el medallón sobre su corazón. Ya no era un símbolo de dolor. Era la prueba de que, incluso después de la traición, el amor verdadero puede devolvernos lo que nunca debimos perder. Y así, Elena comprendió que la herencia más valiosa de sus padres no había sido la casa, ni la librería, ni el medallón. Había sido la fuerza para recordar su propia luz. Y esa luz, al fin, brillaba más que nunca. Fin. Sigamos con la historia 2. 1. Lucas Moreau, de 32 años, era un hombre de trabajo y principios. Había construido Moreau Propiedades desde cero, convirtiéndola en una de las inmobiliarias más respetadas de la ciudad. Su nombre significaba confianza, cumplimiento y transparencia. Clientes e inversores confiaban plenamente en él, y su empresa crecía año tras año. Todo cambió cuando comenzaron a llegar quejas inesperadas. Clientes decían que había cobrado por propiedades que no existían, socios acusaban de contratos falsificados y las autoridades abrieron una investigación por posibles fraudes. En cuestión de semanas, su reputación se desmoronó. Fue entonces cuando lo vio, su hermano gemelo, Tomás. Mientras Lucas había elegido el trabajo y la honestidad, Tomás vivía de engaños y trucos. Pero lo que más lo destrozó fue darse cuenta de la verdad. Tomás se estaba haciendo pasar por él. Usaba su nombre, su firma y su prestigio para cometer estafas, negocios ilegales y robar dinero, mientras Lucas cargaba con todas las consecuencias. Cuando Lucas confrontó a su hermano, la respuesta fue fría y despiadada. Tú tienes todo lo que quieres. Yo no tengo nada, así que me lo tomo. Y nadie se da cuenta, porque somos iguales. 2. Cuando Lucas contó la verdad a su familia y presentó pruebas irrefutables, contratos falsos, registros bancarios y declaraciones de personas perjudicadas, la reacción no fue la que esperaba. Sus padres y sus hermanos mayores se pusieron inmediatamente del lado de Tomás. Es tu sangre, decía su madre, con lágrimas en los ojos. No puedes abandonarlo. Seguro que hay una explicación. No puedes delatarlo, le advertía su padre. Dañarías a toda la familia. Además, él es tu hermano. Ninguno quiso escuchar las pruebas. Para ellos, Lucas era el que mentía, el que quería destruir a su propio hermano. Lo aislaron, lo acusaron de envidia y comenzaron a presionar a clientes y socios para que no creyeran en él. Incluso difundieron rumores falsos sobre Lucas para desacreditarlo. Lo que Lucas no sabía era que la protección de su familia no era por cariño, sino por interés. Tomás les había dado dinero, regalos y favores a cambio de su silencio y apoyo. La familia estaba involucrada en sus mentiras, y preferían proteger sus propios beneficios antes que la verdad y la honra de Lucas. 3. Poco después, ocurrió el suceso más grave y trágico. Un hombre que había perdido todos sus ahorros por las estafas de Tomás apareció muerto en circunstancias confusas. Las investigaciones comenzaron rápidamente, y todas las pruebas apuntaban a Lucas. Testigos lo habían visto en la zona, sus documentos estaban en el lugar de los hechos y su mala reputación ya lo hacía parecer un sospechoso fácil. De repente, Lucas se vio rodeado de problemas judiciales. Se le imputaron cargos de homicidio, fraude, blanqueo de dinero y pertenencia a organización ilícita. Su libertad estaba en riesgo, su empresa estaba a punto de quebrar y se sentía totalmente solo. Ni siquiera sus propios parientes lo defendían, al contrario, algunos declaraban falsamente en su contra para seguir protegiendo a Tomás. La vida de Lucas se convirtió en una pesadilla. Pasaba días sin dormir, se enfrentaba a juicios que podían llevarlo a la cárcel y su nombre estaba manchado para siempre a los ojos de muchos. Pero decidió que no se rendiría, tenía que demostrar su inocencia y hacer que todos supieran la verdad, por muy doloroso que fuera. 4. Lucas comenzó a trabajar en silencio, con la ayuda de abogados y detectives privados. Reunió todas las pruebas que había ocultado, las comunicaciones donde Tomás hablaba de sus planes, los registros que demostraban que él no había estado en el lugar del crimen y las pruebas que conectaban a Tomás con el hecho delictivo. Descubrió también que su familia no solo callaba, sino que había recibido beneficios de sus actividades ilegales, dinero en cuentas bancarias, propiedades a nombre de terceros y favores políticos y sociales. Cuando presentó toda esta información ante las autoridades y ante la opinión pública, la situación cambió por completo. En una reunión con socios, clientes y representantes judiciales, Lucas expuso cada detalle. Las pruebas eran tan claras que ya no había lugar para dudas. Tomás fue identificado como el único responsable de todas las estafas y del crimen, y se inició una investigación contra toda su red de cómplices. Pero la reacción de la familia fue distinta a lo que esperaba.
Al saber que la verdad se sabría, intentaron cambiar su discurso. Ahora decían que habían sido engañados, que no sabían lo que hacía Tomás y que lo habían protegido por miedo. Sin embargo, las pruebas que Lucas había reunido demostraban que su participación había sido consciente y prolongada. 5. La revelación de que habían protegido a un delincuente y habían mentido para dañar a Lucas tuvo consecuencias graves para cada miembro de su familia. Los padres perdieron toda la reputación que habían construido en la comunidad. Sus amigos los rechazaron, sus negocios familiares se derrumbaron y tuvieron que devolver todo el dinero y los bienes que habían recibido de Tomás. Sufrieron aislamiento social y problemas económicos, y tuvieron que enfrentarse a la vergüenza pública. A menudo se peleaban entre ellos por la culpa, y su relación con Lucas se rompió irremediablemente. Él no les perdonó que lo hubieran dejado en la ruina y que hubieran puesto su propio interés por encima de la justicia. Los hermanos mayores, algunos fueron condenados por encubrimiento y asociación ilícita, recibiendo penas de prisión o multas económicas importantes. Perdieron sus trabajos, sus propiedades y su lugar en la sociedad. Quienes no tuvieron problemas legales quedaron marcados para siempre. Nadie confiaba en ellos y vivieron con el peso de haber traicionado a su propio hermano. Tomás fue arrestado, juzgado y condenado a una larga pena de prisión por fraudes, estafas y homicidio. Todos sus bienes fueron confiscados para devolverlos a las personas perjudicadas, y quedó aislado de todo lo que conocía. Su vida terminó tras las rejas, sin posibilidad de recuperar lo que había perdido. 6. Después de superar todos los problemas judiciales y demostrar su inocencia, Lucas tuvo que empezar de cero. Sus problemas no desaparecieron de un día para otro. Muchos todavía dudaban de él, su empresa había sufrido mucho y la ruptura familiar era una herida que nunca cerraría del todo. Sin embargo, su determinación y su integridad lo ayudaron a reconstruirse. Decidió que su experiencia le serviría para hacer las cosas mejor. Creó nuevas reglas de transparencia total en su empresa, eligió colaboradores de absoluta confianza y se aseguró de que ningún error o mala práctica volviera a manchar su nombre. Poco a poco, la confianza volvió, clientes antiguos regresaron, nuevos inversores se interesaron en su proyecto y Moró Propiedades se convirtió en una empresa más sólida y respetada que nunca. Lucas aprendió a valorar lo que realmente importa, el trabajo bien hecho, la honradez y la paz interior. Hoy en día, es un hombre exitoso, pero con una vida más sencilla y tranquila. Vive rodeado de personas que lo quieren por quien es, no por su apellido o su fortuna. Aunque nunca olvida lo que le hicieron, ha logrado perdonar en su corazón y seguir adelante. Su nombre está limpio, su empresa crece y ha comprendido que, aunque la familia es importante, la verdad y la dignidad son valores que nadie puede quitar. Historia 3. Lila tiene 10 años y es una niña normal. Le gustan los dibujos, los dulces y jugar con sus amigas, pero hay algo que la hace diferente. Desde que tiene memoria, siente que sabe hacer cosas que no debería saber a su edad. Puede escuchar conversaciones que están a varios metros de distancia, recordar detalles de lugares que nunca ha visitado y, sobre todo, tiene una habilidad increíble para notar cuando alguien miente o oculta algo. Lo que Lila no sabe es que en su vida anterior fue Lorena Rey, una de las actrices y cantantes más famosas del país. Todos la conocían como la estrella de la televisión, tenía millones de seguidores, películas que rompían récords y una vida que parecía perfecta. Pero detrás de las cámaras, vivió momentos muy difíciles. Descubrió que su esposo la engañaba con otra mujer y que su propia familia se aprovechaba de su fama y dinero, tratándola como si fuera una máquina de hacer riquezas. Un día, cansada de tanta falsedad y de ver cómo su familia la usaba, Lorena decidió alejarse de todo. Y en ese momento, su alma volvió a nacer como Lila, una niña que crecería con la sabiduría y las habilidades de quien fue una gran figura pública, pero con la inocencia y el corazón puro de una niña pequeña. Todo comenzó una tarde de sábado, cuando Lila escuchó a su padre hablando por teléfono en la sala de estar. Él creía que estaba solo, pero Lila, con su habilidad especial, escuchó cada palabra. Sí, ya le dije que tengo que salir de viaje por trabajo, decía él. Pero en realidad voy a verla. No puedo dejarla, es más divertido que estar con mi esposa. Además, Lila está tan ocupada con sus cosas que ni se da cuenta de nada. El corazón de Lila se rompió en pedazos. Ella amaba a su padre y siempre había pensado que era el mejor del mundo, pero ahora sabía que estaba mintiendo y que traicionaba a su madre. Decidió que tenía que decírselo. Esa noche, cuando todos estaban cenando, Lila miró a su padre a los ojos y dijo con voz clara: Papá, no tienes que ir de viaje.
Vas a ver a otra mujer, ¿verdad? Y mientes porque crees que no me doy cuenta. La mesa se quedó en silencio. Su padre se puso rojo como un tomate y su madre, que había estado comiendo tranquila, se quedó con la boca abierta. ¿De qué hablas, niña? Preguntó el padre, intentando disimular. Lo escuché por teléfono, respondió Lila sin miedo. Y además, te noto cuando mientes, te rascas la nariz 3 veces seguidas y miras hacia la ventana. Yo vi que lo hacías. Su madre, que siempre había tenido dudas pero no se había atrevido a preguntar, se acercó a Lila y la abrazó con fuerza. Gracias, mi vida, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Tú no sabes lo mucho que me has ayudado. Pero lo que Lila descubrió no terminó ahí. Poco después, empezó a darse cuenta de que sus tíos, primos y hasta sus abuelos no eran como parecían. Cada vez que iban a visitar, hablaban de lo mucho que la querían, pero siempre terminaban hablando de dinero, de regalos que querían recibir o de cosas que necesitaban y que creían que sus padres se lo darían sin quejarse. Un día, su tío Carlos llegó con una historia triste. Mira, Lila, necesitamos ayuda. Tenemos problemas con el coche y no tenemos dinero para arreglarlo. Tu papá es tan bueno, seguro que nos ayuda, ¿verdad? Lila lo miró y dijo, tío, ese coche ya estaba roto hace un mes. Y tú compraste un televisor nuevo la semana pasada. Si quieres dinero, díselo a mi papá directamente, pero no vengas con mentiras porque yo sé cuando dices la verdad. El tío se quedó sin palabras. Al principio se enojó, pero luego se dio cuenta de que Lila veía todo lo que ellos intentaban ocultar. Era como si tuviera una cámara oculta en su mente, podía ver sus intenciones, sus deseos ocultos y sus mentiras más pequeñas. Era una familia que Lila llamaba piraña. Todos querían sacar lo máximo posible de ellos, sin importarles si sus padres tenían problemas o si necesitaban el dinero para cosas importantes. Pero Lila, con sus habilidades, se convirtió en su peor pesadilla, pero también en su mejor defensora. Con el tiempo, la familia empezó a hablar de la herencia. Decían que cuando sus padres murieran, todo el dinero y las propiedades serían para Lila, y ellos tenían derecho a una parte. Empezaron a hacer planes, a hablar de cómo lo repartirían y a decir cosas malas de sus padres, diciendo que no sabían administrar bien sus bienes. Una reunión familiar se convirtió en un caos. Todos hablaban al mismo tiempo, gritaban y acusaban. Lila estaba sentada en su silla, comiendo una galleta, y de repente habló. Ustedes no se preocupan por nosotros, dijo con mucha seguridad. Se preocupan por el dinero. Dicen que quieren que yo esté bien, pero lo que quieren es tener mis cosas. Mi mamá y mi papá trabajaron mucho para conseguirlo, y ustedes no hicieron nada para ayudar. Así que no van a recibir nada, porque yo voy a cuidar lo que es de mi familia. Algunos se rieron de ella, diciendo que era una niña que no entendía nada. Pero Lila respondió con mucho humor. Claro que entiendo. Es como cuando jugamos a las escondidas. Ustedes se esconden para robarse lo que no es suyo, pero yo los encuentro siempre. Y además, si quieren dinero, trabajen como lo hace mi papá, en vez de estar sentados esperando que se los den. Sus padres se sorprendieron de ver a su hija tan segura y valiente. Nunca habían pensado que una niña de su edad pudiera tener tanta claridad de ideas. Esa misma noche, hablando entre ellos, su madre le dijo: ¿De dónde sacas tanta fuerza, mi amor? Lila sonrió y le respondió: es que yo he visto cosas muy grandes y he pasado por cosas muy difíciles. Pero ahora estoy aquí para cuidarlos a ustedes, porque los quiero mucho. 5. Aunque Lila tenía la sabiduría de su vida pasada, lo que más le importaba era su presente, su madre. Ella amaba a su madre con toda su alma, y verla triste por culpa de su padre o de su familia le dolía más que cualquier otra cosa. Un día, cuando su madre estaba llorando porque no sabía qué hacer con el matrimonio, Lila se acercó a ella, le secó las lágrimas y le dijo: Mamá, usted es la mejor del mundo. Usted es fuerte, es buena y merece ser feliz. Y aunque papá haya cometido errores, usted tiene el poder de decidir qué hacer. Y yo siempre estaré con usted, pase lo que pase. Esas palabras le dieron a su madre la fuerza que necesitaba para enfrentar la situación. Poco a poco, la relación entre sus padres cambió. Su padre se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo y engañando, y empezó a tratar a su madre con más respeto y cariño. Y aunque tuvieron que pasar por momentos difíciles, el amor entre ellos creció más fuerte que nunca. Para Lila, el amor maternal era lo más importante. Sabía que en su vida anterior había estado sola, pero ahora tenía a una madre que la amaba y que la cuidaba, y eso era lo que más valoraba. 6. Con el tiempo, Lila no solo ayudó a su familia, sino que también creció como persona.
Aprendió a usar sus habilidades para el bien, ayudaba a sus amigos a resolver problemas, ayudaba a su madre a descubrir cuando alguien quería engañarla y aprendió a ser una niña valiente, honesta y con mucha personalidad. Aunque a veces la gente se sorprendía al verla actuar con tanta madurez, Lila seguía siendo una niña. Le gustaba reírse, jugar y disfrutar de las cosas sencillas. Tenía un gran sentido del humor y sabía cómo hacer que todos se rieran, incluso en los momentos difíciles. Cuando la familia intentaba hacerle la vida difícil, Lila respondía con frases divertidas y con mucha inteligencia. No se preocupen, decía. El dinero se puede ganar, pero la honestidad no. Y yo tengo lo más valioso del mundo, así que ustedes pueden quedarse con lo que quieran, que yo estoy bien. 7. Con el paso de los años, la familia aprendió a respetar a Lila y a sus padres. Algunos miembros de la familia Piraña se alejaron porque no estaban de acuerdo con que no les dieran dinero, pero otros se dieron cuenta de que habían actuado mal y pidieron perdón. Aunque no todos cambiaron, Lila y su familia siguieron adelante, sin dejar que las malas intenciones les arruinaran la vida. Sus padres se separaron amistosamente, pero siguieron siendo amigos y cuidaban de Lila juntos. Su madre encontró una nueva felicidad y su padre aprendió a valorar lo que tenía. Y Lila, que había traído consigo la experiencia de una estrella famosa, creció para ser una mujer de éxito, pero siempre con el corazón sencillo y el sentido del humor que la caracterizaba. Lila creció convirtiéndose en una mujer inteligente, valiente y con gran carácter. Usó sus habilidades para proteger a su familia, desenmascarar las mentiras y engaños y lograr que todos respetaran lo que eran. A pesar de las dificultades con su padre infiel y su familia que solo buscaba beneficios económicos, el amor por su madre y su propia fuerza interior le dieron la fuerza para superar todos los obstáculos. Hoy en día, tiene una vida tranquila, rodeada de personas que la quieren de verdad, y ha demostrado que la verdad, la honestidad y el amor son las cosas que realmente importan en la vida. Gracias por ver Historias de Madrugada.